Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Qué harías si Dios te pidiera construir su casa en medio del desierto más hostil del mundo? Éxodo 25:8 nos dice algo extraordinario. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La mayoría de las personas asumen que el tabernáculo era simplemente una tienda religiosa decorada. Pero la historia real revela un proyecto de ingeniería tan complejo que desafió todas las leyes de la posibilidad humana. En esta historia, vamos a movernos en 3 pasos claros. Primero, veremos por qué esta construcción era considerada imposible por cualquier estándar humano. Luego, descubriremos los secretos técnicos que hicieron posible lo imposible. Y finalmente, entenderemos por qué este edificio temporal contenía secretos que aún hoy transforman vidas. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. Los israelitas acababan de escapar de Egipto. 4 siglos de esclavitud habían terminado con plagas sobrenaturales y un mar que se abrió en 2. Ahora estaban en el desierto del Sinaí, un paisaje brutal donde las temperaturas diurnas alcanzaban los 50 grados y las noches bajaban casi a 0. No había árboles, no había recursos, no había tiendas de construcción. Y en este lugar imposible, Dios le dice a Moisés que construya su morada terrenal, no una choza simple, no un altar básico, sino un santuario con especificaciones tan precisas que ocupan capítulos completos de la Biblia. Piensa en lo que esto significaba realmente. Necesitaban fundir oro puro a más de 1000 grados centígrados sin tecnología moderna. Necesitaban madera en un desierto sin árboles. Necesitaban tintes raros para crear colores específicos azul, púrpura y carmesí en medio de la nada. Necesitaban artesanos expertos cuando todos habían sido esclavos haciendo ladrillos. Necesitaban precisión arquitectónica cuando nadie tenía reglas de medición estandarizadas. Y necesitaban hacerlo todo móvil, porque este santuario tendría que viajar con ellos durante 40 años. Los escépticos modernos miran esta historia y dicen que es imposible. Y tienen razón en algo. Era imposible para los humanos. Pero ese es precisamente el punto. Dios estaba a punto de demostrar algo que cambiaría la historia para siempre. Estaba a punto de mostrar que cuando Él llama, también capacita. Cuando Él ordena, también provee. Cuando Él diseña, también empodera. Este no era un proyecto de construcción ordinario. Era una clase maestra divina sobre cómo el cielo invade la tierra. Moisés sube al monte Sinaí y permanece allí 40 días. La gente abajo comienza a dudar. Algunos hasta fabrican un becerro de oro, demostrando cuán rápido el corazón humano se desvía. Pero en la cima de esa montaña, algo extraordinario está sucediendo. Dios no solo está dando leyes morales, está revelando planos arquitectónicos, está mostrando un patrón celestial, está descorriendo el velo entre lo visible y lo invisible para que Moisés pueda ver exactamente cómo debe ser el tabernáculo. Hebreos 8:5 confirma esto siglos después, diciendo que Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto no era arquitectura humana, era una copia terrenal de realidades celestiales. Cada cortina, cada vara, cada pieza de mobiliario tenía un significado profundo que apuntaba hacia verdades espirituales eternas. El tabernáculo no era solo un edificio, era un libro tridimensional que enseñaba sobre la naturaleza de Dios, el problema del pecado humano y el camino hacia la reconciliación. Pero aquí está la parte que la mayoría pasa por alto. Dios no solo dio el diseño y dijo,
arréglense como puedan. Él hizo algo más, algo que cambiaría todo. Y cuando descubras qué fue ese algo, entenderás el verdadero secreto detrás de este milagro de construcción. Suscríbete para más revelaciones bíblicas que cambiarán tu forma de leer las Escrituras. Capítulo 2. El patrón celestial. ¿Qué vio exactamente Moisés en esa montaña? Las Escrituras son claras. No recibió solo instrucciones verbales. Vio algo. Presenció una realidad. Contempló un modelo que existía en dimensiones más allá de nuestro mundo físico. Esta es una de las revelaciones más profundas y menos comprendidas de toda la Biblia. El tabernáculo terrenal era una sombra, una copia, una representación física de algo que ya existía en la presencia de Dios. Imagina por un momento la experiencia de Moisés. Está en la presencia de Dios, envuelto en la gloria divina. Las nubes cubren la montaña, truenos y relámpagos sacuden el aire, y en medio de esta manifestación aterradora del Dios Todopoderoso, se le muestra algo hermoso. Ve cortinas que brillan con colores imposibles. Ve oro que refleja luz de otro mundo. Ve un diseño tan perfecto que trasciende la estética humana. Ve querubines bordados con tal precisión que parecen vivos. Y Dios le dice, hazlo exactamente así. No había margen de error. No había espacio para creatividad humana. No había libertad para decir, creo que esta manera sería mejor. El patrón era fijo. El diseño era absoluto. Cada medida tenía que ser exacta. Cada color tenía que coincidir. Cada material tenía que ser el especificado. ¿Por qué tanta precisión? Porque el tabernáculo no era una expresión artística humana, era una revelación divina. Cada elemento enseñaba una lección espiritual. Cada detalle apuntaba hacia Cristo, el verdadero tabernáculo que vendría siglos después. El lugar santísimo, el cuarto más interno, representaba la presencia inmediata de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, con sangre de sacrificio. Esto enseñaba algo crucial. El pecado humano crea separación entre nosotros y Dios. No podemos simplemente entrar a su presencia. Necesitamos un mediador. Necesitamos sangre derramada. Necesitamos un sacrificio que pague por nuestra rebelión. El lugar santo, donde los sacerdotes ministraban diariamente, representaba la vida de adoración y servicio. Y el atrio exterior, donde se ofrecían los sacrificios, representaba el primer paso hacia Dios, reconocer nuestra necesidad de expiación. Pero aquí está lo fascinante. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega para habitó es eskenó, que literalmente significa tabernaculizó. Jesús tabernaculizó entre nosotros. Él se convirtió en el tabernáculo viviente. Su cuerpo era el lugar donde la gloria de Dios habitaba completamente. Cuando los discípulos caminaban con Jesús, estaban caminando alrededor del verdadero tabernáculo. Por eso cuando Jesús murió, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. El camino hacia Dios quedó abierto. Ya no necesitamos un edificio terrenal. Tenemos acceso directo a través de Cristo. Moisés entendió algo de esto mientras contemplaba el patrón celestial. Vio que este tabernáculo era temporal, apuntando hacia algo permanente. Vio que estos sacrificios de animales eran sombras, apuntando hacia un sacrificio definitivo. Vio que este sistema sacerdotal era incompleto, apuntando hacia un sumo sacerdote perfecto. Y bajó de esa montaña con un fuego en su corazón. Tenía que construir esto. Tenía que ser exacto. Porque vidas dependían de ello. Almas dependían de ello. El destino eterno de generaciones dependía de que este mensaje visual fuera comunicado correctamente. Pero ahora venía el desafío imposible.
¿Cómo tomas una visión celestial y la transformas en realidad terrenal? ¿Cómo convences a 2 millones de exesclavos traumatizados para que construyan el edificio más complejo de su época? ¿Cómo encuentras los materiales en un desierto? ¿Cómo entrenas a artesanos cuando nadie ha hecho otra cosa más que fabricar ladrillos durante siglos? Comparte este video si estás comenzando a ver la Biblia con nuevos ojos. Capítulo 3. De esclavos a artesanos. Aquí está lo que la mayoría de las personas no capta sobre esta historia. Los israelitas no eran un pueblo de constructores, eran esclavos. Durante 400 años, su única habilidad había sido hacer ladrillos bajo el látigo egipcio, mezclar barro, paja y agua, formar bloques rectangulares, secarlos al sol, repetir. Eso era todo. No había carpinteros entre ellos, no había orfebres, no había diseñadores textiles, no había ingenieros. Solo había supervivientes traumatizados que habían olvidado lo que significa crear algo hermoso. Y sin embargo, Dios ya tenía un plan. Éxodo 31, 1-6, registra uno de los pasajes más extraordinarios de toda la Escritura. Dios le dice a Moisés: «Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte». Luego menciona a Aholiab como su asistente y añade: «Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón». Detente aquí. Esto es revolucionario. Dios no solo llama a personas para que prediquen o profeticen, llama a personas para que creen arte, para que trabajen con sus manos, para que diseñen y construyan y tallen y borden. Y no solo los llama, los llena con su espíritu. La misma unción que viene sobre profetas y reyes, ahora viene sobre artesanos y trabajadores. Esto eleva el trabajo manual a un acto de adoración. Esto transforma la creatividad humana en ministerio sagrado. Esto dice que Dios se preocupa profundamente por la excelencia, la belleza y la maestría en todas las áreas de la vida. Bezaleel tenía probablemente solo 30 años. Había nacido en esclavitud, había visto la opresión, había experimentado el milagro del Éxodo, y ahora Dios lo elige y lo capacita sobrenaturalmente con habilidades que nunca había aprendido formalmente. Puede trabajar oro, plata y bronce, puede tallar madera con precisión milimétrica, puede diseñar patrones complejos, puede supervisar equipos, puede enseñar a otros, puede resolver problemas de ingeniería. Todo esto no por educación formal, sino por capacitación divina. Aholiab complementa perfectamente a Bezaleel. Mientras uno lidera el trabajo con metales y madera, el otro se especializa en textiles y bordados. Juntos, forman un equipo que entrenará a cientos de otros trabajadores. Porque Dios no hace todo el trabajo sobrenaturalmente. Él capacita a personas para que hagan el trabajo excelentemente. Él da dones, talentos y habilidades, y luego espera que los usemos con diligencia y dedicación. Pero aquí está la pregunta que nadie hace: ¿de dónde vinieron estas inclinaciones? ¿Y cómo es que algunos israelitas tenían sabiduría en el corazón para este tipo de trabajo? La respuesta nos lleva de vuelta a Egipto. Durante 4 siglos de esclavitud, los israelitas no solo hicieron ladrillos. Algunos trabajaron en proyectos de construcción egipcios. Vieron cómo los maestros artesanos egipcios fundían metales preciosos. Observaron cómo creaban tintes para telas reales. Aprendieron técnicas de carpintería mientras construían palacios y templos para sus opresores. Dios usó incluso la opresión para preparar a su pueblo para el llamado futuro.
José había profetizado sobre la liberación, pero también estableció a los israelitas en Gosén, la mejor tierra de Egipto, cerca de las grandes obras de construcción. Esta no fue coincidencia, fue preparación divina. Dios estaba posicionando a su pueblo para que aprendieran habilidades que necesitarían generaciones después. Lo que Satanás diseñó para destrucción, Dios lo redirigió para preparación. Los 4 siglos de esclavitud fueron también 4 siglos de entrenamiento involuntario. Ahora, en el desierto, esas semillas plantadas durante la opresión comienzan a florecer. El Espíritu de Dios toma el conocimiento parcial y lo completa. Transforma la observación en maestría. Convierte el trauma en propósito. Y de repente, un pueblo de esclavos se convierte en un ejército de artesanos. Pero todavía falta algo crucial. Tienen las habilidades, pero ¿tienen los materiales? Y lo que descubrirás sobre los materiales del tabernáculo te dejará asombrado. Dale like si este relato te está sorprendiendo. Capítulo 4. El misterio del oro en el desierto. ¿De dónde sacaron los israelitas toneladas de oro, plata y bronce en medio del desierto? Esta es una de las preguntas más fascinantes sobre el tabernáculo. El texto bíblico lista cantidades asombrosas de metales preciosos. Solo para el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto, se necesitaba oro puro. El candelabro debía ser hecho de un talento de oro puro, aproximadamente 34 kilogramos, de una sola pieza. Las paredes estaban cubiertas con oro. Los utensilios eran de oro. Estamos hablando de cantidades que harían rico a cualquier reino moderno. La respuesta nos lleva de vuelta a la noche del Éxodo. Éxodo 12:35 a 36 registra algo extraordinario. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Después de 400 años de trabajo esclavo sin pago, Dios orquestó la transferencia de riqueza más grande de la historia antigua. Los egipcios, aterrorizados por las plagas y la muerte de sus primogénitos, dieron voluntariamente sus tesoros a los israelitas. Esto no fue robo, fue restitución, fue pago atrasado por siglos de labor forzada, fue compensación justa por generaciones de sufrimiento. Y Dios, el juez justo, aseguró que su pueblo no saliera con las manos vacías. Pero aquí está lo profundo. Dios ya sabía que necesitarían este oro para construir el tabernáculo. Antes de que Moisés subiera al Sinaí, antes de que el diseño fuera revelado, Dios ya estaba proveyendo los materiales. Él ve el final desde el principio. Él prepara recursos antes de revelar el llamado. Ahora, con estos materiales en mano, venía el desafío técnico. El oro puro se funde a 1064 grados centígrados. ¿Cómo alcanzas esas temperaturas en el desierto sin tecnología moderna? Los israelitas recurrieron al conocimiento que habían observado en Egipto. Construyeron hornos de arcilla con diseños que maximizaban el flujo de aire. Usaron carbón de madera de acacia, que arde a temperaturas extraordinariamente altas. Crearon fuelles primitivos, pero efectivos, para inyectar oxígeno y aumentar la intensidad del fuego. El proceso era peligroso y exhaustivo. Primero, recolectaban la madera de acacia de los escasos bosques en los wadis del desierto. Quemaban esta madera lentamente en pozos cubiertos para crear carbón vegetal. Este carbón, más denso y caliente que la madera ordinaria, se convertía en el combustible principal. Construían hornos con arcilla del desierto
diseñados para retener calor. Colocaban el oro en crisoles de cerámica dentro del horno. Luego, equipos de trabajadores bombeaban aire con fuelles de cuero durante horas hasta que el metal se licuaba. El candelabro presentaba un desafío único. Tenía que ser forjado de una sola pieza de oro. No se permitía soldadura o ensamblaje. Esto requería una técnica llamada repujado, donde el metal caliente es martillado y moldeado repetidamente hasta lograr la forma deseada. Los brazos curvos, las copas en forma de flor de almendro, los cálices y las flores, todo tenía que ser creado del mismo bloque de oro. Un solo error significaba derretir todo y comenzar de nuevo. Bezaleel intentó esto probablemente docenas de veces antes de lograr la perfección que Dios requería. Pero el oro no era el único metal. También necesitaban plata para las bases de los postes y para los ganchos de las cortinas. Necesitaban bronce para el altar de los sacrificios y la fuente de lavamiento. Cada metal tenía su propio punto de fusión, sus propias características, sus propias técnicas de trabajo, y los artesanos israelitas dominaron todo esto en el desierto, bajo el sol abrasador, con recursos limitados, guiados por el Espíritu de Dios y el conocimiento que habían observado durante su esclavitud. Aquí está lo que esto nos enseña. Dios provee exactamente lo que necesitamos para cumplir su llamado. A veces la provisión viene antes del llamado. A veces el entrenamiento viene disfrazado de tribulación. Y siempre, que cuando Dios ordena algo, también capacita y equipa para ello. Pero el oro y la plata eran solo el comienzo. Todavía necesitaban la estructura principal, y la madera que eligieron iba a desafiar al tiempo mismo. Comenta tu reflexión sobre cómo Dios preparó cada detalle. Capítulo 5. La madera que desafió al tiempo. En un desierto donde la mayoría de las plantas apenas sobreviven, hay un árbol que prospera. La acacia, conocida en hebreo como shittim, es uno de los árboles más duros y resistentes del mundo. Sus raíces pueden descender 30 metros bajo tierra buscando agua. Su madera es densa, casi inmune a los insectos y la putrefacción. Y es hermosa, con un grano fino que acepta pulido y revestimiento de oro. Dios específicamente ordenó que toda la estructura del tabernáculo fuera construida con madera de acacia. Nada más serviría. Las paredes del tabernáculo consistían en 48 tablas verticales. Cada tabla medía 10 codos de alto y 1,5 codos de ancho, aproximadamente 4,5 metros de alto por 67 centímetros de ancho. Estaban completamente cubiertas de oro puro, dentro y fuera. Pero antes de que el oro pudiera ser aplicado, la madera tenía que ser preparada con una precisión increíble. Cada tabla necesitaba ser perfectamente recta, perfectamente lisa y perfectamente uniforme en grosor. Piensa en el desafío que esto representaba. No tenían sierras mecánicas, no tenían lijadoras eléctricas, no tenían herramientas de medición digital. Todo tenía que hacerse a mano, con herramientas primitivas, guiándose por ojo experto y años de práctica. Bezaleel y su equipo probablemente desarrollaron técnicas especiales para asegurar la uniformidad. Usaban cuerdas tensadas para verificar que las tablas fueran rectas. Utilizaban herramientas de medición estandarizadas, talladas en piedra o madera, para asegurar que todas las dimensiones fueran idénticas. Y rechazaban cualquier pieza que no cumpliera con las especificaciones exactas. Cada tabla tenía 2 espigas en la parte inferior que encajaban en bases de plata. Estas bases pesaban aproximadamente 35 kilogramos cada una, y había 96 de ellas para las 48 tablas. La plata para estas bases provino del impuesto del rescate,
medio ciclo por cada varón israelita mayor de 20 años. Esto significaba que cada hombre de Israel contribuyó literalmente a la fundación del tabernáculo. No era solo el proyecto de Moisés o de los artesanos, era el proyecto de toda la nación. Las tablas no simplemente estaban paradas lado a lado, estaban conectadas por un sistema ingenioso de barras transversales. 5 barras atravesaban las tablas por cada lado, 2 cerca de la parte superior, 2 cerca de la parte inferior, y una en el medio que corría a lo largo de toda la longitud del tabernáculo, pasando a través de anillos de oro fijados a cada tabla. Esta barra central, hecha de una sola pieza de madera de acacia cubierta de oro, proporcionaba estabilidad estructural crítica. Sin ella, las paredes colapsarían bajo su propio peso y las fuerzas del viento del desierto. ¿Por qué toda esta complejidad? Porque el tabernáculo tenía que ser completamente desmontable y transportable. No era un edificio permanente. Era una estructura móvil que se desarmaría y rearmaría cada vez que la nube de Dios se movía. Esto significaba que cada conexión tenía que ser fuerte, pero separable. Cada componente tenía que ser lo suficientemente ligero como para ser transportado, pero lo suficientemente robusto como para soportar uso repetido. El diseño era pura genialidad divina, equilibrando perfectamente portabilidad y durabilidad. La madera de acacia también tiene significado simbólico profundo. Representa la humanidad de Cristo. Así como la madera era cubierta completamente con oro, simbolizando la divinidad, Jesús era completamente humano y completamente divino. La madera soportaba el peso estructural, así como la humanidad de Cristo soportó el peso del pecado en la cruz. Pero el oro la cubría y protegía, así como la divinidad de Cristo lo capacitó para vencer la muerte y resucitar. Los rabinos antiguos enseñaban que las tablas de acacia representaban a los santos individuales que juntos forman el templo de Dios. Pablo confirma esto en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada tabla era única, pero parte de un todo unificado. Cada creyente es distinto, pero conectado al cuerpo de Cristo. Las bases de plata, compradas con el impuesto del rescate, representan la redención que nos sostiene. Y las barras de oro que nos conectan representan el amor y la unidad que deberían caracterizar a la iglesia. Pero aún con las paredes en su lugar, el tabernáculo no estaba completo. Necesitaba estabilidad en el ambiente hostil del desierto. Y la solución de ingeniería que descubrirás a continuación demuestra que Dios es el ingeniero supremo. Suscríbete para no perderte los secretos que siguen. Capítulo 6. Ingeniería divina en arena. El desierto del Sinaí es uno de los ambientes más hostiles de la tierra. Tormentas de arena que pueden arrancar carpas de sus estacas. Vientos que alcanzan velocidades huracanadas sin advertencia. Temperaturas extremas que causan expansión y contracción de materiales. Y una superficie de arena que no proporciona anclaje sólido. Construir una estructura de casi 14 metros de largo, más de 4 metros de ancho y 4,5 metros de alto en este ambiente, y hacerla estable, requería ingeniería inspirada por Dios. La solución comenzaba con las bases de plata. 96 bases, cada una pesando 35 kilogramos, proporcionaban un peso total de más de 3.300 kilogramos solo en los cimientos. Este peso masivo anclaba la estructura, resistiendo la tendencia del viento a volcar las paredes. Pero el peso solo no era suficiente. Las bases también tenían que distribuir la carga uniformemente en la arena para evitar que se hundieran.
Su diseño probablemente incluía una superficie amplia en contacto con el suelo, similar a los cimientos modernos de zapatas corridas. Luego estaban las cortinas. El tabernáculo no solo tenía paredes de madera, estaba completamente cubierto por 4 capas de cortinas. La capa interior, la más hermosa, era de lino fino torcido con querubines bordados en azul, púrpura y carmesí. Sobre esta había una cortina de pelo de cabra, el material típico de las carpas beduinas, que proporcionaba aislamiento y protección. La tercera capa era de pieles de carnero teñidas de rojo, añadiendo impermeabilización, y la capa exterior era de pieles de tejones o focas, dependiendo de la traducción, proporcionando protección máxima contra los elementos. Estas cortinas no simplemente colgaban sobre la estructura, estaban ingeniosamente diseñadas con un sistema de lazos y corchetes. La cortina interior consistía en 10 piezas, cada una de 28 codos de largo por 4 codos de ancho. 5 piezas se unían para formar una sección, y las otras 5 formaban otra sección. Luego, estas 2 secciones se conectaban con 50 lazos de azul en cada borde y 50 corchetes de oro que los unían. Esto creaba una cubierta unificada pero separable. La cortina de pelo de cabra seguía un patrón similar, pero era ligeramente más grande, con 11 piezas en lugar de 10, y los corchetes eran de bronce en lugar de oro. Esta cortina colgaba sobre la estructura de manera que cubría la parte posterior completamente y caía como un velo sobre la entrada. El diseño protegía contra lluvia, viento y sol, mientras permitía ventilación suficiente para los sacerdotes que ministraban dentro. Pero aquí está el detalle genial que la mayoría pasa por alto. El tabernáculo estaba orientado este-oeste, con la entrada mirando hacia el este. Esto significaba que el sol naciente nunca golpeaba directamente las cortinas más delicadas. La parte posterior, que recibía el sol del atardecer más intenso, estaba protegida por las capas más gruesas de pieles. Además, la estructura estaba rodeada por un atrio rectangular de 50 codos por 100 codos, cercado por cortinas de lino fino colgadas de 60 columnas de bronce. Este atrio no solo definía el espacio sagrado, sino que también proporcionaba una barrera contra el viento, reduciendo las fuerzas que actuaban sobre el tabernáculo mismo. Los postes del atrio presentaban su propio desafío de ingeniería. Tenían que ser lo suficientemente altos para soportar cortinas de 5 codos de altura, aproximadamente 2,5 metros. Tenían que resistir el viento sin caerse, y tenían que ser fáciles de instalar y desinstalar. La solución era bases de bronce para anclar los postes, capiteles de plata en la parte superior para belleza y refuerzo, y cuerdas con estacas para estabilidad adicional. Cada poste tenía cuerdas atadas que se extendían en ángulos hacia el suelo, donde estacas de bronce las aseguraban. Este sistema de cuerdas tensadas, similar a los cables de apoyo de las carpas modernas, distribuía las fuerzas laterales y proporcionaba estabilidad excepcional. El diseño completo era una obra maestra de ingeniería premoderna. Cada elemento servía a múltiples propósitos: funcional, estético y simbólico. Las bases de plata sostenían físicamente la estructura, pero también representaban redención. Las cortinas protegían del clima, pero sus colores y diseños enseñaban verdades teológicas. Los corchetes de oro unían las piezas, pero simbolizaban la unidad que Dios desea en su pueblo. Nada era accidental. Nada era meramente decorativo. Todo tenía significado en múltiples niveles. Y todo esto tenía que funcionar perfectamente durante 40 años de viaje constante. Tenía que sobrevivir montaje y desmontaje repetidos.
Tenía que resistir condiciones extremas, y lo hizo porque no era ingeniería humana, era ingeniería divina ejecutada por manos humanas capacitadas sobrenaturalmente. Pero la estructura era solo parte de la historia. Los colores que adornaban el tabernáculo contenían secretos que cambiarán tu comprensión. Dale like si estás aprendiendo cosas que nunca imaginaste. Capítulo 7. Los colores del cielo azul, púrpura y carmesí. Estos tres colores aparecen repetidamente en las descripciones del tabernáculo. No eran colores ordinarios, eran tintes raros, costosos y extraordinariamente difíciles de producir. En el mundo antiguo, estos colores estaban reservados para la realeza y los lugares más sagrados, y su presencia en el tabernáculo transmitía un mensaje poderoso. Este era el palacio del Rey de Reyes, el trono del Dios Altísimo. El azul venía de un molusco marino llamado Murex trunculus. Este caracol producía una secreción que, cuando se exponía al sol, se transformaba en un azul brillante y permanente. Pero se necesitaban miles de caracoles para producir suficiente tinte para una sola prenda. El proceso era complejo, requería conocimiento especializado, y el tinte resultante era tan valioso que a menudo se pesaba en oro. Los fenicios dominaban este comercio, y el azul de Tiro era legendario en todo el mundo antiguo. El púrpura venía del mismo tipo de molusco, pero mediante un proceso ligeramente diferente que producía un tono violeta profundo. Era aún más raro y costoso que el azul. Solo los emperadores y reyes podían permitirse vestir de púrpura. De hecho, en algunos imperios, usar púrpura sin autorización real era un crimen castigado con la muerte. Cuando las cortinas del tabernáculo brillaban con este color, declaraban que el Dios de Israel era el gobernante supremo del universo. El carmesí venía de un insecto llamado cochinilla, específicamente la especie Kermes. Estos diminutos insectos vivían en ciertos robles del Mediterráneo. Las hembras, llenas de huevos, se recolectaban, se secaban y se molían para producir un polvo rojo intenso. La palabra hebrea para carmesí, tola at shani, literalmente significa gusano escarlata. Este detalle tiene un significado profundo que exploraremos en un momento. ¿Cómo obtuvieron los israelitas estos tintes en el desierto? Parte de la respuesta está en el botín que tomaron de Egipto. Las telas costosas, ya teñidas, estaban entre las alhajas que los egipcios les dieron. Pero también es probable que comerciantes madianitas y otros grupos nómadas que cruzaban el Sinaí proporcionaran materiales adicionales. Dios orquestó la provisión a través de medios tanto sobrenaturales como naturales. Las mujeres israelitas tenían la tarea de tejer estas cortinas. Éxodo 35, 25 a 26 dice: Toda mujer sabia de corazón hilaba con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó con sabiduría, hilaron pelo de cabra. Nota que el texto enfatiza la sabiduría y el impulso del corazón. Dios capacitó a estas mujeres con habilidades sobrenaturales. Podían hilar lino tan fino que brillaba como seda. Podían tejer patrones tan complejos que los querubines bordados parecían casi vivos. Podían combinar los hilos de diferentes colores con tal precisión que creaban degradados y sombras. El lino fino torcido era la base de las cortinas interiores. El lino del antiguo Egipto era renombrado como el mejor del mundo, con hilos tan finos que las telas parecían transparentes. Los egipcios guardaban celosamente sus técnicas, pero durante 4 siglos, las mujeres israelitas habían observado y aprendido. Ahora, en el desierto,
Ese conocimiento florecía bajo la unción del Espíritu Santo. Los querubines bordados en las cortinas no eran decoraciones arbitrarias. Eran recordatorios constantes de que seres angelicales guardaban la presencia de Dios. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, querubines con espadas de fuego guardaron el camino al árbol de la vida. Ahora, querubines bordados cubrían las paredes del lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. El mensaje era claro: estamos de vuelta en la presencia de Dios, pero solo mediante sus términos, a través del sacrificio y la sangre. Cada color tenía significado simbólico. El azul representaba lo celestial, recordando a los sacerdotes que ministraban ante el Dios del cielo. El púrpura representaba la realeza, proclamando que Yahvé es rey. Y el carmesí representaba el sacrificio y la sangre. El Salmo 22:6, proféticamente hablando de Cristo, dice: «Mas yo soy gusano y no hombre». El mismo término hebreo, tolaat, usado para el insecto carmesí. Jesús se identificó con el gusano escarlata que muere para dar color, así como Él murió para dar vida. Cuando los sacerdotes ministraban dentro del tabernáculo, levantaban la vista y veían estas cortinas resplandecientes. Veían el azul del cielo, el púrpura de la realeza, el carmesí del sacrificio y los querubines que guardaban el trono. Era una experiencia teológica inmersiva. No necesitaban leer un libro de texto. La arquitectura misma predicaba. Los colores enseñaban. La belleza adoraba. Pero estos colores hermosos también adornaban algo peligroso: las vestiduras sacerdotales. Y lo que descubrirás sobre estas vestiduras te hará entender por qué servir a Dios nunca fue solo un ritual casual. Comparte este mensaje con alguien que necesita conocer estas verdades. Capítulo 8. Las vestiduras del peligro. Las vestiduras del sumo sacerdote no eran ropa, eran equipo de protección espiritual. Eran tecnología santa diseñada para permitir que un hombre pecador entrara en la presencia de un Dios santo sin ser consumido. Cada pieza tenía un propósito específico, y omitir cualquier elemento significaba muerte. Esto no era teatro religioso, era vida o muerte espiritual. El sumo sacerdote vestía 8 piezas sagradas. Comenzaba con pantalones de lino fino que cubrían desde la cintura hasta los muslos, asegurando modestia ante Dios. Sobre esto llevaba una túnica de lino fino que llegaba hasta los pies, tejida en una sola pieza sin costuras. Esto prefiguraba la túnica de Jesús, que los soldados romanos no dividieron, sino que sortearon, cumpliendo la profecía. Sobre la túnica iba un cinturón de obra primorosa, tejido con oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Luego venía el manto del efod, completamente azul, con una abertura en el centro para la cabeza reforzada para que no se rasgara. El borde inferior de este manto estaba decorado con una alternancia de granadas y campanillas de oro. Las granadas, hechas de hilo azul, púrpura y carmesí, simbolizaban la abundancia y la bendición del Espíritu Santo. Las campanillas de oro servían un propósito práctico y aterrador. Éxodo 28:35 dice: «Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera». Las campanillas permitían que quienes estaban afuera supieran que el sumo sacerdote aún vivía dentro del lugar santísimo. Si las campanillas dejaban de sonar, significaba que algo había salido mal. Quizás había entrado indignamente. Quizás había cometido un error en el ritual. Quizás la sangre no había sido aplicada correctamente. Y si moría adentro,
nadie más podía entrar para recuperar el cuerpo. Según la tradición, ataban una cuerda a su tobillo para poder sacarlo si las campanillas se silenciaban. Esto enfatiza la gravedad absoluta de acercarse a Dios. Sobre el manto azul iba el efod, una prenda sin mangas hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. En los hombros del efod había 2 piedras de ónice engastadas en monturas de oro. En cada piedra estaban grabados los nombres de 6 tribus de Israel, 12 nombres en total. Cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, llevaba simbólicamente a toda la nación sobre sus hombros. Él era su representante, su mediador, su intercesor. El pectoral del juicio era quizás la pieza más elaborada y misteriosa. Era un cuadrado de tela doble, tejido con los mismos materiales que el efod, que medía aproximadamente 23 centímetros por lado. En él estaban engastadas 12 piedras preciosas, cada una representando una tribu de Israel: sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice y jaspe. Cada piedra estaba grabada con el nombre de una tribu. El sumo sacerdote literalmente llevaba a Israel sobre su corazón cuando ministraba, pero dentro del pectoral había algo aún más misterioso: el Urim y el Tumim. Estos objetos, cuya naturaleza exacta se ha perdido en la historia, eran el medio por el cual Dios comunicaba su voluntad en decisiones importantes. Probablemente eran piedras o lotes que se usaban para obtener respuestas divinas, posiblemente respondiendo sí o no a preguntas específicas. Cuando Israel necesitaba dirección, el sumo sacerdote consultaba a Dios mediante el Urim y el Tumim, y Dios respondía. Finalmente, en la cabeza del sumo sacerdote iba una mitra de lino fino. Atada a la parte frontal de la mitra con un cordón azul, había una placa de oro puro, grabada con las palabras: Santidad a Jehová. Esta placa descansaba sobre la frente del sumo sacerdote. Éxodo 28, 38 explica su propósito. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las iniquidades de las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Incluso nuestras mejores ofrendas están contaminadas por el pecado. Incluso nuestra adoración más sincera es imperfecta. Pero el sumo sacerdote llevaba estas imperfecciones sobre su frente ante Dios, para que fueran perdonadas. Esto prefiguraba perfectamente a Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote, quien llevó nuestros pecados sobre sí mismo y nos presenta puros ante el Padre. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo se sentía ser el sumo sacerdote? El peso físico de las vestiduras era considerable, tal vez 15 o 20 kilogramos de tela pesada, metal y piedras. Pero el peso espiritual era infinitamente mayor. Llevar la responsabilidad de toda una nación. Saber que un error podría significar muerte instantánea. Entrar en la presencia del Dios que consume como fuego. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de sacrificio, y toda la nación contenía el aliento, esperando escuchar las campanillas, esperando que Dios aceptara la expiación. Hebreos 9:7 resume la tensión. Pero en la segunda parte del tabernáculo entra solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este sistema temporal, imperfecto y lleno de temor, apuntaba hacia un sacrificio mejor. Y cuando ese sacrificio finalmente llegó, todo cambió. Pero primero, tenía que haber un día específico cuando todo esto se uniera por primera vez.
El día del primer montaje del tabernáculo fue uno de los momentos más importantes en toda la historia de la redención. Suscríbete para descubrir qué sucedió en ese día histórico. Capítulo 9. El día que cambió. Todo Éxodo 40, 1-2 registra el momento. Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Habían pasado casi 9 meses desde que Moisés recibió las instrucciones. 9 meses de trabajo intenso. 9 meses de fundición de metales, tallado de madera, tejido de telas y ensamblaje de piezas. Y ahora, en el primer día del primer mes del segundo año después del Éxodo, todo estaba listo. Este era el mes de Abib, más tarde llamado Nisán, el mes de la Pascua. Exactamente un año antes, los israelitas habían pintado sangre en sus dinteles y observado cómo el ángel de la muerte pasaba sobre ellos. Ahora, un año después, estaban a punto de dedicar un lugar donde la sangre de sacrificio fluiría continuamente, cubriendo sus pecados. El simbolismo era intencional y profundo. Dios estaba conectando su liberación de la esclavitud física con su necesidad de liberación de la esclavitud espiritual. Moisés personalmente supervisó el montaje ese día. No delegó esta tarea a Bezaleel o a los sacerdotes. Él mismo colocó las bases de plata. Él levantó las tablas de madera cubiertas de oro. Él insertó las barras transversales. Él colgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Él colocó el arca del pacto, conteniendo las tablas de la ley, en el lugar santísimo. Él situó la mesa del pan de la proposición en el lado norte del lugar santo. Colocó el candelabro en el lado sur para que iluminara la mesa. Puso el altar del incienso justo delante del velo. Instaló el altar del holocausto en el atrio. Colocó la fuente entre el altar y el tabernáculo y levantó las cortinas alrededor del atrio. Cada acción estaba cargada de significado. El arca en el lugar santísimo representaba el trono de Dios, su presencia entre su pueblo. La mesa con el pan mostraba que Dios es el proveedor de vida. El candelabro representaba que Dios es luz en la oscuridad. El altar del incienso simbolizaba las oraciones de los santos subiendo ante Dios. El altar del holocausto era donde el pecado encontraba su juicio, y la fuente de bronce, donde los sacerdotes lavaban sus manos y pies antes de ministrar, representaba la purificación necesaria para acercarse a Dios. Cuando todo estaba en su lugar, Moisés ungió el tabernáculo y todo su mobiliario con aceite sagrado. Este aceite especial, hecho de mirra, canela, cálamo aromático y casia mezclados en aceite de oliva, estaba prohibido para uso común bajo pena de muerte. Era exclusivamente para consagrar objetos y personas al servicio de Dios. Moisés roció el aceite sobre cada elemento, separándolo del uso ordinario o dedicándolo como santo para el Señor. Luego vino el momento más solemne. Moisés ungió a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Los vistió con las vestiduras sagradas. Derramó el aceite de unción sobre la cabeza de Aarón hasta que corría por su barba y sus ropas, como describe el Salmo 133. Ofreció los sacrificios de consagración y los apartó para el servicio sacerdotal. Durante 7 días, Aarón y sus hijos permanecieron en el atrio del tabernáculo, día y noche, completando su ordenación. No podían salir bajo pena de muerte. Tenían que permanecer en la presencia de Dios, siendo transformados, siendo preparados. Y entonces, en el 8º día, sucedió. Éxodo 40, 34-35, registra el momento que cambió todo. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión.
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La misma presencia que había guiado a Israel como columna de nube y fuego, ahora descendió y llenó el tabernáculo. Dios aceptó la ofrenda. Dios tomó residencia. Dios habitó entre su pueblo. Imagina ese momento. Bezaleel, que había trabajado con oro incandescente durante meses, ahora veía una gloria más brillante que cualquier fuego. Las mujeres que habían tejido con sus manos los hermosos colores, ahora contemplaban colores celestiales que ningún tinte terrenal podía replicar. Los hombres que habían transportado tablas pesadas de acacia, ahora sentían el peso de la presencia divina. Y Moisés, que había visto la zarza ardiente, que había presenciado las plagas, que había caminado a través del Mar Rojo, y que había estado en el monte Sinaí, rodeado de truenos y relámpagos, ahora no podía entrar en el tabernáculo por la intensidad de la gloria de Dios. Esto no era un edificio vacío dedicado con ceremonia religiosa. Esto era una invasión del cielo a la tierra. Esto era lo invisible haciéndose visible. Esto era lo eterno intersectando lo temporal. El creador del universo, que no puede ser contenido por los cielos de los cielos, había elegido condensar su presencia en este espacio pequeño para estar con el pueblo que había redimido, y ese pueblo cayó sobre sus rostros en adoración, asombro y temor santo. Comenta qué te hace sentir esta revelación. Capítulo 10. La nube que guiaba. La nube sobre el tabernáculo no era meteorología ordinaria, era la manifestación visible de la presencia de Dios, técnicamente llamada la Shekinah, del verbo hebreo que significa habitar. Durante el día aparecía como una nube que cubría el tabernáculo. Durante la noche se transformaba en fuego, visible a toda la congregación de Israel, probablemente a kilómetros de distancia. Era imposible ignorarla. Era imposible no saber dónde estaba la presencia de Dios. Éxodo 40, 36 a 38, establece el patrón que gobernaría los próximos 40 años. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Israel no decidía cuándo moverse, Dios decidía. Israel no elegía la ruta, Dios la marcaba. Israel no controlaba el calendario, Dios lo determinaba. A veces la nube permanecía sobre el tabernáculo durante meses, y el pueblo acampaba, establecía rutinas y se asentaba. Entonces, sin advertencia, la nube se levantaba y tenían que desarmar todo el campamento y moverse. A veces la nube se detenía solo por unos días, apenas tiempo suficiente para montar el tabernáculo antes de tener que desarmarlo nuevamente. Números 9, 20 a 22 describe esta variabilidad. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o un día, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel permanecían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían.